Este es el espacio para hablar de bueyes perdidos y de alguna vaca encontrada. Con ustedes, en Crece desde el Pie, el profesor de historia, Pablo Orín. Nacido en Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista. Bueno, volvemos acá. Estamos con el profesor Pablo Libre, estamos en vivo, son las 9:32 de la mañana. Mientras suena de fondo Bandidos Rurales, entonces vamos a enganchar con la columna de historia y con la historia de Pancho Villa. Pancho Villa es un hombre que va a tener una historia novelesca. Todo su vida va a ser novelesca. Él le dice a su madre, él en una entrevista le dice a un periodista, allá por 1920, que si su madre se retrasaba 24 horas en el parto, nacía divino. No, por más que he pensado, no me puedo entender cómo retrasarte 24 horas en el parto te puede hacer adivino, puede generar tal síndrome de transmutación o de futuro oficio, no sé. Pero en esta historia nada va a estar claro, porque va a ser una historia que está dominada por leyendas, versiones contradictorias, chismes y mitos. Mitos, buena palabra. ¿Qué valor en realidad tienen los mitos en la historia? Bueno, los mitos, las leyendas son importantes en la historia. Teniendo en cuenta que no necesariamente los mitos tienen que ser verdad. Y esa no es la importancia. Por más que el historiador, el investigador, se dé cuenta que está frente a un mito, dice que este mito no es real, o esto no sucedió, si la gente en la época lo pensaba, ya nos dice algo del pasado. El buen investigador, el buen interrogador del pasado, que es un país extraño para nosotros, si se da cuenta que se decía que la gente pensaba tal cosa y que la gente realmente lo pensaba, por más que eso fuera mentira, si la gente lo pensaba, algo nos dice. Por ejemplo, para ejemplificar, en Uruguay se decía que había un dictador, que es Santos, que tenía un tigre y que a los adversarios políticos le largaba el tigre. Es mentira, Santos no tenía un tigre, pero la gente en Uruguay creía que Santos tenía un tigre. Entonces, ahí ya nos está hablando de algo del gobierno de Santos. Nos está diciendo que el gobierno de Santos por lo menos es autoritario y con mano dura. Sí, si no, la gente no creyera que tuviera un tigre para alargarle a sus adversarios. O sea que, por más que el mito ese es mentira, ya nos dice algo del gobierno de Santos. El que es buen interrogador del pasado puede sacar algo de los mitos. O sea, los mitos son muy importantes, las leyendas son muy importantes. Y nos dicen algo aunque sea mentira. Aunque sea mentira, siempre nos van a indicar algo del personaje o del momento en el que se construye ese mito, por qué se construye ese mito. Siempre te dicen algo. O de la personalidad. Claro, siempre dice algo si le puedes preguntar. Volvamos a Pancho Villa. La historia, Villa nace en 1878. Es un campesino pobre. Nace en una familia muy humilde y casi que el padre muere cuando es muy joven, y también hay muchas historias sobre el padre. Pero antes de ir a eso, tenemos que decir que vamos a contar la historia de un hombre que sus métodos de guerrilla se dice que fueron estudiados por el subcomandante Marcos. Eso es verdad, es cierto. Es cierto. También se dice que fueron estudiados por Ho Chi Minh y por Mao Zedong, cosa que es absolutamente falsa. Porque también de Villa se dice mucho. Hay muchas leyendas. Bien. Algunas ciertas, otras falsas. También se dice que es el autor de la canción La Cucaracha y La Delita, que son canciones estrictamente de la Revolución Mexicana, pero que no las compuso Villa. O sea que eso también es falso. Aumentan el mito. Aumentan el mito, además le dan un personaje mucho más folclórico, si se quiere. También es un tipo que amaba los sombreros, que siempre estaba de sombrero. De todas las fotos de Villa, la mayoría tiene sombrero. Salvo cuando está en situaciones que no puede usar sombrero. ¿Era calvo? No era calvo. Pero, claro, por ejemplo, las fotos que están sin sombrero es una que está nadando, es muy difícil nadar con sombrero, y otras que están en velorios y en casamientos, y una que es cuando está muerto, que tiene el sombrero tirado al lado. Después que lo asesinan, está el sombrero tirado al lado. O sea, él siempre andaba con sombrero, amaba los sombreros, le decían el gorra gacha. Es un hombre que fue contemporáneo, además, nació en 1878 y muere en 1923. Fue contemporáneo de Freud, de Picasso, de Kafka, de Lenin, de Gandhi. Pero nunca oyó hablar de ellos. Y mucho menos leerlos. No se enteró. Y si oyó hablar de ellos, no les dio mucha importancia porque eran ajenos a su mundo. Y su mundo es México. Su mundo es el norte de México, es Chihuahua, es Durango, es la frontera con Estados Unidos. Todo lo que pase fuera de eso, a Villa le interesa muy poco. O sea, es un personaje que es muy interesante,
que tuvo se casó decenas de veces, porque él conquistaba a las mujeres, pero además se casaba con ellas. Era un poeta. 27 hijos reconocidos. Otro tanto quizás haya tenido que no fueron reconocidos, ¿no? Un personaje que además tenía fama de beodo, de alcohólico, pero que odiaba el alcohol. Apenas tomó Villa. Es más, muchas veces fusiló a sus generales borrachos. Y cuando fue gobernador de Chihuahua y tomó Ciudad Juárez, implantó la ley seca y hizo tirar las esterilidades de las cantinas, hizo que se tirara el alcohol en las calles. Resultado que las calles de Ciudad Juárez quedaron con un hedor a alcohol brutal. Es un personaje que, según él, fue 2 horas a la escuela, que apenas sabía leer y escribir, era casi analfabeto, pero cuando fue gobernador de Chihuahua también, en un mes, fundó 50 escuelas, y decía que los maestros es la mejor profesión del mundo, la más respetable del mundo. Chihuahua, en ese momento, en 1915, tenía 40.000 habitantes, y él funda 50 escuelas, en un México rural, con una pobreza brutal, donde nadie tiene acceso a la educación. Él funda 50 escuelas en un mes. Él comprendía que la educación era sumamente importante. Sí, no tanto para él, porque no le gustaba, pero para su gente demás. Sí. Y para los niños, quería. Por ejemplo, cuenta que él iba caminando por Chihuahua y ve a los niños jugando en hora de escuela. Dice, están jugando y están yendo a la escuela porque no hay una escuela. Y en esa misma esquina hice una escuela. Enseguida. Es un tipo que además tiene una inteligencia práctica muy, muy importante. Es inteligente, sí. Tiene inteligencia práctica importante. No, en teoría, que tenía muy poca Villa. Bien. Entonces, esto fue apenas una introducción del personaje. Villa nace en Durango, en 1838, decíamos. No se sabe muy bien en qué parte de Durango. Hay muchas versiones. Otras dicen, además, que era colombiano Villa. Y otras dicen que era norteamericano. O sea, hay muchísimas versiones sobre el personaje, que no se llama Pancho Villa. ¿Durango dónde queda exactamente? Es en el norte de México. Pero hay una cosa que es importante. El nombre es Doroteo Arango. Después vamos a ver por cómo adopta el nombre de Villa. Claro, ¿por qué le pusieron Villa? ¿Se puso? Claro, es una buena pregunta, Ariel. Se pone Villa Doroteo Arango. No sé, hay muchas versiones sobre el particular. Hay unos que dicen que era el nombre de un bandolero, que cuando muere, Villa adquiere el nombre de ese bandolero para tenerse la fama que tenía el bandolero ese. Otros dicen que no, que en realidad era un compañero del ejército, que Villa había estado preso, un compañero de celda, y le saca el nombre, y cuando muere. Otros que un compañero del ejército. Hay muchísimas versiones donde saca el nombre de Villa. Pero no es, el verdadero nombre es Doroteo Arango. Porque otra cosa, Villa, entre 1893 y 1910, que se suma a la Revolución Mexicana, es un bandolero, un bandido rural. Y ahí va a cambiar de nombre como nosotros cambiamos de camisa. Tiene muchos alias. Salvador Heredia, va a ser en algún momento. Arcadio Regalado. El Alfredo. Siempre va a apelar a distintos nombres para cuando lo están persiguiendo y se va a otro lado intentar pasar desapercibido. Bien. ¿Cómo se inicia Villa como bandolero? Villa nace en el México de Porfirio Díaz, un dictador que además tenía negocios con la oligarquía, y en un México en el cual los hacendados, los grandes latifundistas que tenían cientos de miles de hectáreas. México es un país enorme, millones de hectáreas tenían algunos, son los que mandaban. Y Villa era un pobre campesino ahí. Su familia era muy pobre, pierde a su padre, tiene muchos hermanos, tiene que ponerse a trabajar con 7 o 8 años, ya trabaja Villa. Analfabeto, igual que toda su familia. O sea, tiene una situación social, le toca vivir a Villa de muy chico, muy complicada. Para colmo, cuando Villa tenía 12 años, en 1893, y vuelve a su casa, después de trabajar todo el día, acá también hay distintas versiones le ocurre un incidente, y acá hay muchas versiones sobre el incidente. La más aceptada es cuando llega a su casa, el hijo de uno de los hacendados más grandes de Durango, está abusando de su hermana, de una de las hermanas de Villa. Lo que hace Villa es agarra el revólver y le mete 2 tiros al hacendado. Al hijo del hacendado, un hacendado muy grande de Durango. No lo mata, pero lo hiere.
para salvar el honor de su hermana. Sí. Ahí Villa entiende que tiene que huir, porque no puedes agredir, siendo campesino, a un fuerte hacendado y quedar indemne. No. En el México de Porfirio Díaz, en una sociedad agrícola muy desigual, donde los que mandaban son los dueños de la tierra y los grandes latifundistas. Entonces Villa huye. Aparte él era alguien iletrado, sin dinero, es decir, sin nada, sin ningún nada. Huye y está mucho tiempo huyendo, escapando de la rural, que es la policía que perseguía en México, que tiraba a matar además. Tiraba a matar. Se esconde Villa en las sierras y ahí ya empieza a vivir a salto de mata, a evadirse y a vivir comiendo 13 años. 13 años ya estaba. Sí. A vivir comiendo carne de vaca robada, a dormir al aire libre, a intentar procurarse un caballo, que es muy valioso los caballos en México en este momento. Entonces, y va a caer preso varias veces y se va a escapar. Y luego vas a tener una... digamos que luego él va a poder tener una pequeña partida de bandidos y ahí va a empezar a crecer. Pero hasta 1910 Villa es un bandido mediano. No es un gran bandido rico. No, él va a vivir ahí. Es un bandido con bastante poca fortuna. Hasta 1910 que se suma a la Revolución Mexicana. Era adolescente y empezó a ser bandido en ese momento para poder sobrevivir. Sí, al principio del siglo XX la adolescencia, y más en los contextos que se crió Villa, de campesinos pobres, no existía. Pasaba de niño a adulto, enseguida decíamos que era un niño y trabajaba como un adulto. O sea, está ahí la pregunta, pero ahí la adolescencia también es algo que se implanta con la burguesía y muy contemporáneo. Antes no existía. Hoy hay niños que no tienen adolescencia también, pero no vamos a meter en ese tema. Pero a lo que voy es que Villa siempre, en este momento, va a alternar entre periodos donde va a ser bandolero, contrabandear vacas, principalmente, con intentar tener algún trabajo legal, digamos así. Va a ser carnicero, albañil, pero siempre se tiene que ir después, porque siempre lo... Sí, él no digamos que tuvo un momento que quiso estar